El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba María fuera junto al sepulcro llorando. Mientras lloraba se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco. Estaban sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo recogeré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice: Rabuní, que significa maestro. Jesús le dice: no me retengas, todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre de ustedes, al Dios mío y Dios de ustedes. María la Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto el Señor, y ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos estos días vamos a escuchar en la primera lectura el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese libro nos va a contar todo lo que sucedió con los apóstoles después de la resurrección de Jesús. Por eso el libro comienza diciendo: voy a contarles lo que Él hizo y enseñó. Y empiezan los apóstoles a hacer su redacción de todo lo que se acuerdan. Y parece que el Espíritu Santo, porque dice que después de Pentecostés, parece que el Espíritu Santo les ha recordado todo con lujo de detalles. Entonces ellos empiezan a contarle las parábolas, los milagros, todo lo que Jesús había hecho. Y luego de que ellos le cuentan a la gente todo lo que Jesús había hecho, sale una pregunta: ¿qué tenemos que hacer entonces nosotros? Señor, lo que nos estás contando nos llama la atención. Dígame cómo procedemos nosotros. Entonces quiere decir que la fe comenzó allí por un voz a voz. Se empezó a contar una experiencia, pero era una experiencia que tenía vida. No era solamente una historia. Pareciera que esa experiencia que ellos contaban de Jesús, la experiencia misma tenía vida, tenía un efecto en quien lograba escucharla. Y luego de escuchar esa experiencia, la gente preguntaba qué paso seguía. Y el paso que seguía era el bautizo. Entonces por eso Pedro les dice: entonces lo que sigue ahora es: conviértanse y bautícense. El bautizo está puesto en la iglesia desde el principio y está puesto como la puerta de entrada a una vida en Dios, a una vida de la salvación, a la familia de la iglesia. Por eso el bautizo es el que permite que ustedes y yo empecemos a tener una nueva identidad, una identidad en Cristo. Por eso con el bautizo nos llaman cristianos. Entonces cuando alguien le dice a Pedro o a los apóstoles: dígame cómo continuamos, cómo procedemos, qué sigue aquí, ellos inmediatamente proponen el bautizo. Entonces miren que lleva un proceso la evangelización. Primero, los apóstoles hablan de Jesús. Ese hablar de Jesús se llama querigma. Ellos cuentan lo que vieron. El querigma es Jesucristo muerto y resucitado. Es el primer anuncio de Jesús. Piensen que nosotros también tuvimos ese querigma. Alguien tuvo que contarnos a nosotros por primera vez sobre Jesús. Esa persona que nos anunció por primera vez sobre Jesús fue para nosotros un apóstol. Nos entregó el querigma. Pero nosotros con toda seguridad también hemos podido contarle a alguien por primera vez o de las primeras veces sobre Jesús.
Los que tienen hijos han podido enseñarle la fe a sus hijos. Ahí están entregando el querigma. Están hablando de Jesús muerto y resucitado. Y con toda seguridad lo enmarcan en una palabrita. La palabra amor. Entonces la primera parte de ese camino en Jesús es ese. Alguien tuvo que haberme contado de él. Alguien me habló de Jesús. Alguien me entregó el querigma. Luego, lo que escuché de Jesús, ese querigma del que oí hablar, tenía vida y generó en mí un proceso de conversión. Es lo que ha hecho que yo quiera seguir escuchando un poquito más, acercarme un poquito más, empezar a consultar por mi cuenta, buscar otros testimonios, conocer otras experiencias. Y a medida que yo me voy acercando, se va consolidando esa experiencia de conversión, hasta el punto de que, fruto de la conversión, yo acojo el bautizo. Esto de bautizar niños, digámoslo así, es relativamente muy nuevo, porque siempre se bautizaban en adultos. Además, porque en la historia de la iglesia, el bautizo perdonaba los pecados. Entonces la única manera y la única oportunidad en la vida de que se perdonaran los pecados era con el bautizo. Por lo tanto, la gente se hacía bautizar casi al final de la vida. Luego, la misma receta de la iglesia recuerda que el Espíritu Santo permite a los apóstoles y a sus sucesores el perdón de los pecados. Y entonces proponen un segundo perdón de pecados. Esto hace que la gente se bautice un poco más joven y deje el segundo perdón para el final de su vida. Porque entonces estamos buscando que ese camino al que entramos por el bautismo, que es el camino de la salvación, no lo perdamos con nuestra manera de vivir en el resto de la vida. Pero miren que lo que hace Pedro entonces hoy es proponerles ese camino. Ya me escucharon. ¿Qué generó eso en ustedes? Ahora, si quieren, bautícense. Y empezar una vida de bautizados era empezar una vida como discípulo de Cristo. Por eso es tan difícil hoy y tan diferente, porque los niños no son conscientes de que reciben el bautizo y muchos de sus papás no están dispuestos a enseñarles la fe. Entonces el bautizo lo reciben personitas que aún no tienen un camino de conversión y que no han tenido quien les hable de ese camino. Sin embargo, Dios en su sabiduría es el que busca la manera para que en el transcurso de la vida alguien le hable de él y así, aunque bautizado, acoja la fe, haga su profesión de fe y tome la decisión de ser discípulo de Cristo. Es ahí cuando llega en estos momentos el sacramento de la confirmación, que tampoco logra su objetivo, porque el sacramento de la confirmación se lo entregamos a jovencitos que la mayoría de ellos llegan obligados por sus papás o por sus abuelos. Entonces es una fe que asumen, pero no por decisión propia, sino por obligación. Y los que son más grandecitos que se confirman, lo hacen porque es un requisito para el matrimonio. Entonces, al fin y al cabo, tampoco el sacramento de la confirmación está cumpliendo su objetivo, que es el de reafirmar la fe del bautizo. Pero cuando atravesamos un momento difícil en la vida y le damos la cara a Dios, entonces ya uno mismo, por lo que vive, ratifica que sí quiere una vida en Dios. A veces, por lo regular, lo que nos termina acercando a Dios es un momento difícil. Pidámosle entonces al Señor que no esperemos esos momentos difíciles. Pidámosle a Dios que podamos experimentarlo de muchas maneras. Que nosotros seamos motivo para que otras personas también puedan acercarse a Dios. ¿Cuántas veces ustedes han traído a alguien a la fe, a la Eucaristía, a Dios? Y ustedes solamente tienen que hacer eso. Solo tienen que traerlos. Y Dios se encarga de encarretarlos. Esa es la tarea que hace el Señor. Entonces pidámosle a Dios por esa personita que nos habló por primera vez de Él. Si está vivo, si está muerto, le ponemos en la mano de Dios. Pero también
entreguémosle a Dios nuestra valentía para que seamos capaces de hablarle a otros de Dios. Amén. Amén.